Muy bien, ya estamos de regreso. Vamos a continuar con el tema que nos toca para el día de hoy. Los endemoniados gadarenos. ¿Qué había ocurrido para que tuviera que suceder este milagro hecho por Jesucristo en Gadara? En el tema anterior nosotros habíamos hablado acerca de cómo Jesús calmó los vientos y la tempestad del mar. Pero en esa ocasión Jesús les había dicho a sus discípulos: llévenme hasta el otro lado. Gadara era un lugar pagano, no era un lugar judío, es decir, no eran creyentes acérrimos de Dios. No obstante, se sabía que en esos lugares no debían de pastar los cerdos. Sin embargo, allí había una piara de cerdos. Y Jesús hizo que los demonios se fueran a los cerdos, y estos se despeñaron y se fueron al mar y se ahogaron. ¿Por qué Jesús permitió eso? ¿Y por qué se presentó esa tremenda escena de dos endemoniados que venían agresivos contra todo para querer atacar a los discípulos y a Jesucristo? Recordemos que habían otras barcas que estaban con la barca de Jesús. Aparte de los apóstoles, también habían otros de sus discípulos que le estaban siguiendo. Todo esto lo vamos a descubrir en el tema de hoy, los endemoniados gadarenos. Para eso nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para poder comprender cada una de las palabras que tú nos vas a dar. Porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Vamos a leer la historia del libro de San Marcos. También está registrada en el libro de San Mateo, en el capítulo 8 y en San Lucas capítulo 8, pero vamos a tomar como punto de partida San Marcos capítulo 5. Allí se habla acerca de cómo fue la curación del endemoniado gadareno. Nos dice así la palabra del Señor. Versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Fíjense que en el momento en que Jesús baja del barco, de haber sido llevado por los discípulos, no te olvides que fue Jesús quien les pidió a los discípulos que lo llevaran hasta el otro lado. Así lo relata el libro de San Marcos capítulo 4, versículo 35, que habíamos estudiado, de cuando Cristo calma los vientos y la tempestad, y nos dice el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Aquí hay una explicación muy profunda para poder decir pasemos al otro lado. ¿Cómo es que tú puedes llevarlo a Jesús? Supongamos que tú estuvieras en los días de Jesús, cuando Él te dice pasemos al otro lado y te está pidiendo que lo lleves tú en la barca. Eso tiene un significado simbólico. Tú llevas a Jesús donde tú vas a comunicar acerca de Él. Lo llevas junto contigo en cada momento en que te encuentras con otras personas y les hablas de Jesucristo. Eso es llevar su evangelio. Llevar a Cristo contigo es llevar su evangelio. Donde tú llevas su palabra, estás caminando con Él y le estás llevando a Él. Así que nadie puede llevar a Cristo consigo si no lleva su palabra. No basta con que tú procures comportarte bien y procures dar con eso un buen ejemplo de conducta. No basta. Tú tienes que llevar a Cristo. Llevar a Cristo es acompañar esa conducta con las palabras, testificar acerca de Él. Porque el que confiesa con su boca y con su corazón, dice el apóstol Pablo, realmente está confesando con la boca para salvación. Y con el corazón está creyendo para justicia, así lo declara Romanos capítulo 8. Tal es así que entonces no basta con que simplemente confesemos a Cristo con el corazón.
también hay que confesarlo con las palabras. Ambas cosas tienen que ir de la mano. Por tanto, entonces, cuando tengamos que llegar ante nuestros amigos, ante nuestros conocidos y aún desconocidos, hemos de llevar a Cristo con nosotros. Es bueno siempre tener su Biblia en la mano, una pequeña Biblia o algún volante que pueda ser de contacto para llegar a otras personas. De esa forma, nosotros podemos estar llevando a Jesucristo juntamente con nosotros. Pero en esta ocasión Cristo les dijo, pasemos ahora al otro lado, de los creyentes a los paganos. Es decir, vamos a predicar a los que todavía no conocen de estas verdades. Jesús había estado predicando especialmente a los judíos. Él había dicho, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a sus discípulos les había dicho en San Mateo capítulo 10, por camino de gentiles no iréis, y en camino de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No obstante, a Jesucristo se le ve predicando en una ocasión a una samaritana. ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo estaba dejando el ejemplo de que Él comenzó por los judíos y ahora se extendía hacia los que estaban a los alrededores. Estaba cerca el lugar de Decápolis, Deca 10, polis ciudad, es decir, donde estaban las 10 ciudades, porque ya habían 10 ciudades en ese sector juntas, y por eso se llamaba Decápolis, ¿correcto? Y entonces Jesús estaba yendo por esos términos y estaba por Gadara. Tal es así que entonces había llegado a una tierra pagana. Cuando Cristo les dijo, vamos al otro lado, estaba diciendo, llévenme para allá, es decir, vayan a comunicar el evangelio al otro lado. Y cuando Cristo daba la orden de ir a predicar el evangelio, en ningún momento estaba diciéndoles ustedes van a ir solitos a predicar, no, para nada. Vamos, llévenme al otro lado. Cuando tú vas con la Biblia, cuando llevas el evangelio, no estás solo, estás caminando con Cristo, lo estás transportando en tu barca. Muy bien, teniendo eso en cuenta, ahora entonces pasaron al otro lado, a tierra pagana, y allí el Señor iba a dar una lección de cómo es que dentro del paganismo habían algunos que iban a recibir también la palabra del Señor y que había mucha obra para hacer y que los campos estaban listos para la siega. Sigue diciendo el texto en el versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Este endemoniado sí que era espantoso. Aunque en realidad San Marcos y San Lucas mencionan uno solo, en realidad estos eran dos. Así lo declara el libro de San Mateo capítulo 8. Vamos a hacer la comparación de lo que dice el evangelista Mateo. Ahora, muchos han preguntado, ¿y por qué Mateo menciona dos y por qué menciona uno solo, Marcos y Lucas? Es por la forma de ver que ellos tenían. Se centraron más Lucas y Marcos en uno de ellos. Eso no quitaba ni desameritaba lo que Mateo cuenta. Mateo, desde su óptica, vio a los dos endemoniados y nos contó sobre los dos. Mientras que Marcos y Lucas se centraron solo en el que habló con Jesús. Esto entonces no cambia para nada la historia. Por otro lado, la Biblia es un libro que nos dice la verdad. Nunca la Biblia nos va a mentir. Eso es un imposible. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro de la verdad. Fíjate en esto. Alguien preguntó en alguna ocasión, ¿por qué en el libro de Reyes, cuando David hizo un censo, se mencionaba una cifra de casi 22,000? Mientras que cuando vamos a Crónicas nos encontramos una cifra de 18,000. Y está hablando del mismo censo. ¿A qué se debe que se dan dos cantidades distintas? La respuesta es sencilla. Como la Biblia es el libro de la verdad y no puede mentir, la Biblia exactamente nos detalla cómo fue escrito por los que hicieron esas crónicas y por aquellos que escribieron el libro de los Reyes. Según la óptica de cada uno de los que escribió, puso la cifra. Y cuando nosotros encontramos cifras distintas, eso nos muestra que la Biblia jamás escondería ni aún esos mínimos detalles donde no hubo una cifra que uno de los dos puso como debía de ser.
Así que la Biblia no nos miente. Cuando quieran decir que por esas situaciones que se presentan de diversas ópticas que se tuvieron, o en este caso por las cifras que no coinciden, eso no significa de ninguna manera que este libro mienta. Al contrario, él sigue diciendo como se escribió. Así, si alguien de los dos en las cifras cometió un error en poner lo que no era la cantidad, eso es el error humano. Y solamente los libros nos cuentan exactamente cómo se escribió. O sea, no hay nada de mentira en lo que nos dicen las Escrituras, sea lo que sea. La Biblia no te va a esconder nada. Te va a hablar de un Abraham santo, puro, obediente a los mandamientos de Dios. Pero también te va a decir que ese Abraham mintió, que tuvo que mentir 2 veces para librar su vida diciendo que su esposa era su hermana. Y que tuvo incluso errores como cualquier ser humano. En el caso en que aceptó a su esposa Sara para que le diera por esposa a Agar. No por el hecho de que la esposa le diera permiso para tener otra mujer, no por eso él tenía que tener esa libertad. Así que entonces nos muestra la Biblia las virtudes y los errores de los santos hombres de Dios. Desde el inicio vemos un Adán perfecto que sale de las manos de Dios, pero vemos un Adán que por hacer caso a la voz de su mujer cae en pecado. Vemos también a un Noé que fue perfecto, temeroso delante de Dios, pero lo vemos borracho después del diluvio, no porque él fuera un borracho, sino porque nos cuenta el relato bíblico que había comido sus uvas a plena luz del sol y eso había hecho que cayese en el momento de la fermentación. ¿Cuánta cantidad por la alegría de su viña habría comido? Pero fíjate que se nos muestra eso, ¿no? Se nos muestra a un Lot, del cual se dice justo, y sin embargo sus hijas lo emborracharon hasta el punto que de la borrachera no se dio cuenta cuando sus hijas cometieron incesto con él. Vemos a un rey David, hombre justo ante los ojos de Dios, hombre según el corazón de Dios, y sin embargo cometiendo adulterio con Betsabé y haciendo asesinar a su marido. Vemos a un rey Salomón, de quien se dice que es el más sabio de toda la tierra, y sin embargo lo vemos cometer necedades, hasta el punto de mezclarse con el paganismo. Así pues, podemos relatar de cada uno de los grandes hombres de Dios, y la Biblia no nos esconde nada porque es el libro de la verdad. Muy bien, teniendo eso en cuenta entonces, nos vamos a San Mateo capítulo 8, y leemos acerca de los endemoniados. San Mateo 8:28 nos dice así: cuando llegó a la otra orilla, al otro lado, a tierra pagana, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Ahí están, ¿no es cierto? 2 endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Cómo dice que eran estos endemoniados? Feroces en gran manera. ¿Por qué se dice que eran feroces? Regresemos ahora al libro de San Marcos y allí vamos a ver y entender por qué se dice que eran tan feroces. San Marcos capítulo 5 y continuamos leyendo en el versículo 4 y 5. Nos dice así: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Estamos hablando acá de cosas metálicas, ¿eh? Lo más fuerte que hay. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Imagínate que veas a un endemoniado que es capaz de romper las cadenas, arrancarse los grillos que le ponen para sujetarlo. Entonces, sin duda, este personaje estaba poseído. No podía tener una fuerza sobrehumana así nada más, siendo que se dedicaba a lo malo. De otro hombre podemos encontrar a quien Dios le dio tremendo poder, que era Sansón, y que hacía cosas más fuertes incluso. Pero eso era el poder de Dios. En este caso era un poder también sobrenatural, y era el de los demonios, porque este personaje estaba, dice la Biblia, endemoniado. De manera que entonces los endemoniados pueden llegar a tener tanta fuerza que puedan sobrepasar a la fuerza común humana. Y es que los demonios son los que actúan por él. Tal es así que estos 2 hombres eran feroces. La gente que pasaba por allí se aterrorizaba y salía disparada porque sabían que estos hombres eran sumamente peligrosos. En una ocasión, un grupo de personas en los días del apóstol Pablo también quisieron sacar el demonio a un endemoniado
Y entonces le dijeron: en el nombre del Jesús que predica Pablo, sal de él. Y los endemoniados se abalanzaron sobre estos hombres y les dijeron: a Pablo conocemos y a Jesucristo también, pero de ustedes no sabemos quién sean. Y se abalanzaron. Así que enfrentarse con endemoniados tampoco no es cosa sencilla. Muchos buscan exorcizar a este tipo de personas. Y muchas veces piensan que exorcizar es un gran don especial. Pero para poder nosotros hacer que un endemoniado pueda volver a la realidad, necesitamos saber cómo lo hizo Jesús. Porque solo Jesús tiene ese poder para quitar los demonios de una persona. Pero también vamos a descubrir que no solo el endemoniamiento se trata de un loco, o se trata de alguien que echa espumarajos, o de alguien que pasa por un momento de crisis donde cambia de personalidad. No. También vamos a ver que había un caso de endemoniamiento que se daba en Gadara y del cual vamos a aprender la lección hoy, para que podamos nosotros también llevar este mensaje a otras personas a fin de que el demonio pueda salir de ellos, porque el demonio a veces es también pacífico, no necesariamente es grotesco y brutal. Muchas veces hay personas que están endemoniadas y no se dan cuenta de su condición. Y hay solamente un método para poderlos librar, el método que usó Cristo. ¿Cuál? Su palabra. Con su palabra echó fuera al demonio y el hombre quedó sano. Sigamos leyendo acerca de la historia para poderla comprender. Seguimos en San Marcos capítulo 5, nos vamos al versículo 5 y 6. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es decir, estos endemoniados, como estaban entre los montes y entre los sepulcros, allí se herían con las piedras y andaban todos ensangrentados. Esa era la forma en que estos locos se notaba que no andaban en su sano juicio. Sin duda, era claro que estaban totalmente endemoniados, ¿no? Oiga, cuando hay personas endemoniadas es increíble cómo Satanás las hace herirse a sí mismas, se hacen rasguños, heridas. Es desastrosa la situación. Sigue diciendo más, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjense lo que pasó acá. Cuando lo vio, dice, a Jesús, corrió y se arrodilló ante él. Esto significa que esta persona estaba viendo en Jesucristo a alguien que le podía ayudar y se arrodilló ante Jesucristo. Pero el rato que quiso pedir ayuda, algo ocurrió. Versículo 7, ¿qué fue lo que pasó? Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjate en estas palabras. Dice que se acercó este endemoniado y el rato que quiso pedir ayuda a Jesucristo, porque se arrodilló. Ese era un acto que estaba demostrando que estaba buscando ayuda, estaba buscando piedad. Jesús, que leía el corazón, sabía muy bien que este endemoniado venía a pedir ayuda. Sorprendentemente, cuando los discípulos vieron a estos endemoniados, corrieron despavoridos de regreso hasta el barco. Todos los que habían ido de las barcas regresaron, y cuando volvieron a voltear la vista para mirar si venían los endemoniados, lo ven a Jesús parado allí donde lo dejaron. El que había calmado con esa mano los vientos y la mar, ¿ahora iba a correr de los endemoniados? ¿Iba a decir acaso Jesús: hay que ser prudentes, suban a la barca? No. Él había venido especialmente para echar fuera los demonios y rescatar a la humanidad. ¿Cómo iba a escapar Jesús de la presencia de este endemoniado o de estos endemoniados? No tenía ningún sentido. Al contrario, se quedó allí porque tenía un trabajo que hacer. Y Jesucristo, a pesar de que estaba en la condición humana, pues no estaba usando su divinidad para nada, porque las obras que él hacía, las hacía por el poder de su Padre, como aquellos siervos de Dios que en todos los tiempos actuaron de la misma manera. No olvidemos lo que Jesús dice en el libro de San Juan, capítulo 5,
versículo 19 y 30. Fíjate lo que dice allí. San Juan 5, 19 y 30. Hay algunos que piensan que Jesús utilizó su divinidad, la que le pertenecía a él, para tener que realizar los milagros y las señales que hacía. Pero Jesús jamás hizo eso. Estaba como ser humano en la tierra y tenía que actuar como ser humano. Y todo lo que hacía lo hacía por el poder del Espíritu Santo, por el Padre que moraba en él. Nos dice así el verso 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Así que entonces Jesucristo no hacía las obras por sí mismo, sino por el poder de su Padre, dejándonos ejemplo de que todos sus seguidores van a actuar de la misma manera por el poder de Dios. Fíjate lo que dice ahora aquí en el libro de San Juan, capítulo 14, y en el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesucristo estaba declarando aquí que todo lo que él hacía, lo hacía por el poder de su Padre, y que aquellos que creyesen en él harían también obras prodigiosas, no que serían mejores obras que las de Jesús, pero sí más extensas. ¿A qué se refería Cristo? Jesús estuvo limitado a estar en un solo sector. Los discípulos ahora se esparcirían, y a eso se le llama que harían mayores obras que él. ¿Correcto? No porque harían mejores milagros que él. El hecho es de que Jesús estaba actuando entonces por el poder de su Padre. Y ahora entonces, cuando se acercó el endemoniado y quiso pedir ayuda a Jesucristo, los demonios hablaron por él. Pero hay una frase que dice aquí, este personaje, este endemoniado, ¿qué fue lo que le dijo a Cristo? Regresemos al texto bíblico y fíjate lo que le dice acá. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esa frasecita, te conjuro por Dios, alguna vez también fue utilizada por alguien. En el libro de San Mateo se nos relata en el capítulo 26 quién utilizó esta misma frase, y allí se notaba que este que utilizó la misma frase que el endemoniado gadareno estaba tan endemoniado como él en el momento que se enfrentó con Jesús. Vamos a ver. Versículo 63. San Mateo 26, 63. Mas Jesús callaba cuando estaba ante el Sanedrín, ya cuando lo iban a crucificar. Entonces el sumo sacerdote, el dirigente máximo de toda la nación judía, ellos no tenían rey directamente puesto por los judíos, sino que Roma les había puesto a Herodes. Así que él era la autoridad máxima en el Sanedrín. ¿Y qué le dijo? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ya estos dirigentes judíos habían dicho: ¿hasta cuándo nos vas a atormentar el alma? Le habían dicho a Jesús. Dinos si tú eres el Cristo. Y ahora otra vez este sumo sacerdote le estaba diciendo lo mismo. Lo curioso es que el endemoniado utilizó la misma frase. O sea, en otras palabras, quien estaba hablando por el sumo sacerdote en el Sanedrín en esa ocasión era el mismo diablo. Y estaba buscando una razón para atacar a Jesucristo y hacerlo autoinculparse. Increíble. Fíjate la forma en que estaba actuando este ser endemoniado. Es peligroso querer hacer que otra persona se tenga que inculpar a sí misma, como lo estaba queriendo hacer este sumo sacerdote. Eso se llama endemoniamiento. Esto es lo que muestra la Biblia. Por eso dije que no todos los endemoniados necesariamente echan espumarajos por la boca o se levantan a querer apedrear y golpear. Los actos que se mencionan acá nos dicen mucho. Cuando Jesús estuvo en la cruz, los dirigentes judíos otra vez le dijeron a Cristo: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz.
Pero alguien en el desierto también le había dicho, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Este mismo poder estaba a través de estos dirigentes judíos increíblemente para querer frenar la predicación del Evangelio del Señor. Pero bien, sigamos leyendo el relato, volvemos al texto de San Marcos, capítulo 5, y ahora nos vamos al versículo 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora fíjate en esto. Dice que este endemoniado le dijo a Jesucristo estas palabras, ¿no? Te conjuro por el Dios del cielo que no me atormentes, porque Jesús le estaba diciendo, sal de él al demonio. Le estaba ordenando. Las palabras de Jesucristo estaban siendo un tormento para el demonio. Hasta el día de hoy, las palabras de la Santa Escritura son un tormento para Satanás. Si tú tienes las palabras de Cristo dentro de ti, si tú te llenas de este libro, va a ser suficiente para que cada cosa que tú enseñes y que tú hables atormente a los malos espíritus y puedas sacar el demonio de toda la gente que está apartada de Dios. Increíble. Por eso la predicación del Evangelio es el milagro más poderoso de todos los milagros que puedan existir. Ni siquiera la resurrección de Lázaro fue un milagro más poderoso que el de llevar la palabra del Evangelio. Pues el Evangelio da vida eterna. Eso quiere decir entonces que cuando se lleva la palabra del Señor, se está llevando todo el poder del cielo. Y ahora los demonios se sentían atormentados y le decían a Jesús, ya no nos atormentes más. Y entonces, ¿qué pasó? Continúa el relato. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Bueno, algunos dicen que una legión tiene 7,000 demonios, otros dicen 12,000. El hecho es que son muchos. Grande legión, muchísimos demonios que estaban poseyendo a ese ser humano. Esto era tremendo. Imagínate, en un solo ser humano, toda una legión de demonios. Es por eso que tenía semejante fuerza que arrancaba las cadenas como que fuesen simplemente pedazos de hilo y destrozaba los grilletes como que fuesen simplemente de chocolate o mantequilla. Ese era el poder que tenían estos demonios metidos en este hombre. Sin duda, para que estos demonios hayan poseído a este hombre, debe haber ocurrido algo fuerte en la vida de este personaje. Y vamos a ver en un momento, por las comparaciones de los símbolos bíblicos que hay en esta historia, de qué cosa es lo que en realidad podría haber llevado a este hombre hasta esa condición. Vamos a analizarlo, pero sigue el relato bíblico. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿A qué se refería cuando les decía, no nos envíes fuera de esta región? Vamos a ver, vamos a hacer la comparación con el libro de San Lucas, en el capítulo 8, donde se habla acerca de este endemoniado gadareno. Versículo 31. San Lucas 8:31. Allí vamos a leer a qué se refería cuando le decía no nos envíes lejos de esta región. Y le preguntó Jesús diciendo, verso 30, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban esos demonios que no los mandase ir al abismo. Aquí había algo interesante. El no mandarlos a otra región significaba no mandarlos al abismo. El abismo, según se desprende de Génesis capítulo 1, versículo 2, significa un lugar desordenado, vacío, lugar donde viven los demonios, como estaba la tierra al principio. Así que entonces, de hecho que los demonios viven allí abajo en los abismos. Allí es donde tienen su habitación, pero estos salen. Y en Apocalipsis capítulo 9 se les presenta como saliendo del pozo, del abismo.
Otra vez se vuelve a mencionar y tienen como jefe a Apolión, que es el ángel del abismo, dice el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 9. Tal es así que entonces el abismo representa a los lugares profundos donde Satanás tiene su morada, allí debajo, ¿no? Por eso siempre se le señala abajo, pues, ¿no? Y no es porque allí de repente haya un infierno de fuego. Lo que pasa es que allá abajo nosotros sabemos que corre fuego y lava. Por eso es que siempre se le representa así. ¿Correcto? Bueno, el hecho es de que en el mismo libro de Apocalipsis también se nos habla acerca de la bestia que sube del abismo. Es decir, la bestia que estará unida con el espiritismo, ¿no? En Apocalipsis capítulo 17 se hace mención de esa bestia que sube del abismo y se va a la perdición. Y finalmente se presenta en Apocalipsis capítulo 20 acerca del milenio, donde dice que el dragón es dejado en el pozo del abismo, es decir, en la tierra que está desordenada y destrozada para la segunda venida de Cristo, que será como uno de los abismos profundos de la tierra. Así que entonces dice que estos demonios le decían a Jesús: por favor, no nos mandes al abismo, porque Jesús tenía la potestad de echar afuera esos demonios y mandarlos a las profundidades a regresar a sus lugares y no molestar más a la gente. Pero dice que estos le pidieron: por favor, no nos mandes al abismo. Y le rogaron que los mandara a otro lugar. Vamos a ver qué lugar. Seguimos leyendo el texto bíblico. Versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. ¿Qué le pidieron? Dice los demonios: queremos que nos mandes ¿a dónde? Queremos a esos cerdos, dijeron, ¿no? Y entonces Jesús les dio permiso, y todos estos fueron y se metieron en los cerdos. ¿Y qué pasó cuando se metieron en los cerdos? Vamos a ver, sigue diciendo el texto bíblico. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Así que entonces todos los cerdos, cuando fueron poseídos por los demonios, comenzaron a correr despavoridos y se lanzaron directo al abismo. Es decir, ni los mismos cerdos podían soportar la presencia de estos demonios. Y estos hombres habían soportado por años la posesión satánica, pero los cerdos prefirieron lanzarse al agua y ahogarse y matarse. Así pues, entonces, prácticamente estos demonios exterminaron a los cerdos de esa manera. Pero eso trajo consecuencias. ¿Qué más nos sigue diciendo el texto bíblico? Versículo 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. ¿Qué cosa dice que hicieron los que apacentaban a los cerdos? Inmediatamente dice, se asustaron y corrieron, pero fíjate lo que hicieron estos pastores de los cerdos. Fueron corriendo y dieron aviso en toda la ciudad. Y luego de eso se fueron por todos los campos. Es decir, no les bastó con ir a dar aviso a los de la ciudad y decir: oye, vimos esto. No, se fueron a todos. Y removieron pues y alborotaron a toda la ciudad. Y entonces el resultado no se dejó esperar. Versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Así que entonces encontraron a los endemoniados que estaban al lado de Cristo, y dice que estaban en su sano juicio, contentos y felices. Pero esto no los alegró. Versículo 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Es decir, todos los que habían estado en las otras barcas con Jesús habían visto el milagro. Y contaban, predicaban a todos los que habían venido y les decían cómo había sido sanado. Pero ni siquiera les importó lo que estos contaron. ¿Qué pasó? Verso 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Ahora dice que toda esta gente le dijo: por favor, anda, vete de nuestros términos. ¿Por qué?
¿Qué fue lo que hizo que esta gente, viendo a dos endemoniados que fastidiaban y atormentaban a toda la gente de la región, o sea, no los dejaban en paz, venir y deshacerse de esos dos endemoniados era prácticamente un gran beneficio para toda la ciudad? Debieron haber venido a agradecerle a Jesús y haberle dicho: gracias, nos has librado de estos dos endemoniados, porque ya nos tenían ya colmados hasta la paciencia. Pero no, contrario a eso, dice que estos le dijeron: por favor, anda, vete. Les había hecho perder el negocio con los cerdos. Ya desde el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 11, versículo 1 hasta el 6, la palabra del Señor nos dice que el cerdo era un animal inmundo. Tal es así que Dios prohibió al cerdo como alimento durante el tiempo que se tenían que utilizar los animales para el sacrificio. Dios había dado permiso en el pasado solamente 2 veces para poder comer la carne. La primera vez fue cuando hubo el diluvio, en Génesis capítulo 9, versículo 1 hasta el 4, donde el Señor le dijo a Noé que podían comer de todo lo que se mueve y que da mantenimiento, pero de los animales limpios, ya que en Génesis capítulo 7, versículo 1 y 2, el Señor había hablado de los animales limpios y los inmundos. Y entonces dio permiso para comer la carne en esa ocasión, pero los hombres continuaron. Solo era por un tiempo, porque después del diluvio, obviamente la tierra estaba destrozada y no había otra cosa para comer. Había que esperar por lo menos para que las frutas crecieran en un año. Mientras tanto, no hubiera muerto de hambre. Dios no era fanático para decirle a Noé: no comas nada. Había que comer porque no había otra cosa. Así que entonces les dijo: legumbres y todo lo que se mueve será para mantenimiento. Y cuando ya esto creciera otra vez y hubiera todo tipo de productos de la tierra, el hombre debía volver a los orígenes. Génesis 1, 29 al 31 nos dice claramente que Dios al principio le dio al hombre plantas para comer y todo lo que crecía natural de la tierra. Pero el hombre desobedeció a Dios. Y entonces, después de que Dios dio el permiso, después de ese diluvio, los hombres comenzaron a hacer de las suyas. Hasta que entonces llegamos a los días de Moisés, en el libro de Números capítulo 11, donde el Señor le dice a Moisés que la carne cesaría de ser alimento para todo el pueblo de Israel, y que solo comerían el maná, aquel maná que Dios les dio durante 40 años, y que los animales que les iba a dar en una lista de animales limpios y animales inmundos sería para poder hacer la diferencia entre los animales que iba a ser posible comer, pero solamente para ocasiones de holocaustos y sacrificios. Bueno, y en esa ocasión, en Deuteronomio capítulo 12, les dice lo siguiente. Vamos a leer lo que dice acá. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Este fue el permiso de Dios. ¿Cómo funcionaba? Nos dice así, versículos 13 y 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Escucha bien, está hablando de los holocaustos. Sigue diciendo más, verso 14. Sino que en el lugar que Jehová escogiere en cada una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, en esos holocaustos, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, es decir, el creyente y el incrédulo la podrán comer, como la de gacela o la de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Muy bien, así que entonces Dios había dado un permiso de comer carne en caso de los sacrificios y holocaustos, porque esto tenía un significado simbólico. Cada vez que tú comías la carne en los holocaustos, estabas recordando al Mesías que daría su vida por el mundo, porque la carne del holocausto era representación del sacrificio del Mesías. Cuando venían tus amigos, cuando venían huéspedes a tu casa, cuando celebrabas algún agradecimiento a Dios, tú tenías que matar un animalito, ponerlo en sacrificio de holocausto y dárselo a comer a tus invitados, para que cuando ellos preguntaran por qué hacías ese sacrificio de la manera en que tú lo hacías, entonces tuvieras la oportunidad de contarles que ese sacrificio representaba al Mesías que vendría en el futuro para poder salvar a la humanidad.
Así se evangelizaba con cada holocausto. Pero bien, esa era entonces la costumbre que se llevaba en tiempos pasados y que se había dejado para que se conociese que así era como se tenía que comer la carne de los animales limpios. ¿Correcto? Solamente la carne de los animales limpios tenía que ver allí. Regresamos a nuestro texto. Por lo tanto, entonces, todos aquellos que ahora habían visto todo este milagro, todos ellos ahora contaban acerca de las maravillas que habían ocurrido. Regresamos ahora al relato y nuevamente entramos en el libro de San Lucas y continuamos leyendo. Versículo 36. Y los que habían visto les contaron cómo habían sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Ahora, como Dios había prohibido el alimento de la carne del cerdo, del conejo y de otros animales más, entonces en esta ocasión Jesús dio permiso a los demonios para que se metiesen en los cerdos y los despeñasen. De esa forma, en Gadara se estaba limpiando prácticamente, y porque ya era conocido entre ellos que ese tipo de alimento estaba totalmente prohibido y que era dañino porque causaba lepra. Entonces, al haber dado permiso Jesús, estaba limpiando a Gadara ya de lo inmundo. Pero eso también tiene su significado, que en un momento lo vamos a ver. Y los de Gadara vieron allí su economía irse al piso. ¿Por qué? Porque estos estaban allí juntando cerdos para hacer dinero. O sea, no les importaba la salud del pueblo, solo les importaba hacer comercio. Y por causa de eso, Jesucristo permitió que se deshiciera ese comercio malsano. Y entonces cuando murieron los cerdos y vino la gente, lo vino a echar a Jesús. ¿Por qué? Porque más les interesaba su economía, sus negocios, que la verdad salvadora de Cristo. Estaban viendo que los había salvado de los endemoniados. No quisieron aceptarlo. ¿Cuánta gente hay que hasta el día de hoy hace lo mismo, ¿no? ¿Qué hacen? Prefieren hacer de lado a Cristo antes que dejar de lado sus intereses, sus negocios. Muchos de los que hacen y amasan cantidades de dinero, multimillonarios, magnates, no aceptan el Evangelio de Dios porque ven un peligro para ellos, tienen temor como estos hombres de Gadara. Ven las maravillas de Dios, escuchan las profecías, saben que se están cumpliendo las profecías, ven que todo lo que Jesús ha hecho se cumple, lo que ha dicho. Pero a pesar de que la convicción los mueve, prefieren rechazar la verdad de Cristo porque choca con sus intereses. Ven que hay cosas que Dios les va a pedir en su palabra y que van a ir contra sus gustos y sus deseos, y entonces prefieren rechazar la verdad que Dios les da. Los de Gadara prefirieron rechazar la verdad a perder sus negocios. Cientos y miles en el mundo se dedican a la venta de estupefactos, venta de licores, venta de productos malsanos, dañinos para la salud, pero lo hacen por ganar dinero. En la búsqueda del dinero no les importa lo que el Señor dice y prefieren a veces pisotear la verdad de Dios, perder su salvación y su vida eterna, tan solo por sus negocios. Eso le estaba pasando a los de Gadara. Y a ese acto Jesús le estaba llamando precisamente con la ilustración de esos dos endemoniados que eran la representación de todos esos paganos que estaban en Gadara. Pero muchos de ellos en realidad querían buscar la ayuda de Jesús como estos endemoniados. Había que llevarles el Evangelio para arrancarlos de toda esa búsqueda necia de los placeres mundanos, las riquezas y la fama y el poder mundano. ¿Cuántos cristianos hay que renuncian, si es posible, al Evangelio por no dejar un negocio que les produzca dividendos, aunque estén contradiciendo a lo que dice la palabra del Señor,
y no estén haciendo como enseña la palabra de Dios. Y se rebelan. Y dentro de la misma iglesia hay mucha gente que hace lo mismo. Sabe que algo está haciendo mal, sabe que no es lo correcto, pero lo sigue haciendo porque le produce un ingreso y una entrada. Pero si tú, por ese ingreso y esa entrada, prefieres renunciar a Cristo, pierdes todo. Jesús estaba dando aquí una gran lección. Estaba mostrando que cuando se hace su voluntad, se puede salir de en medio de esa maraña en que Satanás tiene sumida a la gente para hacerle perder el reino de los cielos. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10 en adelante, que los que buscan enriquecerse, los que buscan el dinero, caen en todo tipo de tentación que es loca y dañosa, y que hunde a los hombres en perdición y les hace perder el alma. Así que entonces los gadarenos son el ejemplo claro de los que prefirieron los intereses terrenales antes que la salvación, antes que el evangelio. Y le dijeron, dice, le rogaron todavía a Jesús, por favor, no vamos a discutir contigo, todo está bien, ya pasó eso, se murieron los cerdos, malograste el negocio, todo lo que tú quieras, pero ya, anda, vete, por favor. Y le rogaron que se fuera. Y Jesús accedió al pedido y se fue. Muy bien, ¿y cómo termina el relato? Nos dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió. Verso 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, verso 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Sin duda, el endemoniado ahora salió ganando y contento. ¿Qué cosa hacía? Se fue a proclamar el evangelio. Ya sin los demonios, ya sin el deseo de las cosas materiales, ahora contento y feliz, salía para proclamar el evangelio del Señor. Cuando las cosas materiales te llegan a cegar y te llegan a apartar del camino de Dios, te vuelven mudo. Quieres hablar en favor del evangelio y no puedes. ¿Por qué? Porque los intereses económicos de este mundo no te dejan. Quieres testificar por el Señor, pero no puedes, porque si testificas así delante de aquellos que se dicen tus amigos, pero que son mundanos y buscan el dinero, tú vas a quedar mal porque te van a insultar. Y te van a decir en ese momento, ¿de qué estás hablando? No, pues, no vengas a meter acá tu religión. Entonces, cuando tú eres participante de todo eso, comienzas a callarte, encierras tu verdad y pronto pisoteas tu propia verdad. Y ahora, guardando silencio y no testificando, quedas como este endemoniado, un muerto espiritual viviendo en los sepulcros. Regresemos ahora y veamos cada símbolo de esta historia para poder entender lo que Dios o Jesús nos quiso transmitir a través de toda esta historia. Vamos al libro de San Marcos otra vez para poder analizar cada parte del símbolo que encontramos acá. Vinieron al otro lado del mar, es decir, llegaron hasta el lugar de las naciones, pueblos, tribus y lenguas, donde estaba la gente pagana, mar, aguas, a la región de los gadarenos, de los paganos. Y cuando salió él de la barca, Jesús salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. O sea, este hombre que estaba endemoniado salió de en medio de los sepulcros, representación de la muerte espiritual. Estaba muerto espiritualmente hablando en sus delitos y pecados. De ahí podemos entender que fueron sus acciones de estos dos endemoniados los que los llevaron a ser finalmente poseídos por Satanás. En la búsqueda de las cosas materiales, vendieron sus almas prácticamente. Es increíble la situación de estos dos endemoniados. Más aún se dice, verso 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. ¿Qué significa esto? Nadie podía dominarlo. Cuando un hombre está metido en los asuntos de los negocios de esta vida,
cuando está pensando mundanamente, porque estamos hablando de los mundanos, de los paganos acá, Gadara, cuando está metido en las cosas mundanas, es muy difícil que tú lo puedas sacar con facilidad, porque muchas veces cuando lo quieres ayudar, vas y le dices, oye, pero piensa en tu salvación, tu vida eterna, el dinero no lo es todo, el dinero no te va a dar felicidad, el dinero te puede dar placer, pero no te da felicidad, no te vas a equivocar. Todos sabemos que el dinero te da placeres. Puedes irte de viaje donde tú quieras, puedes tener todo tipo de negocios, dinero, puedes tener los mejores autos de moda, las casas más hermosas, puedes tener las orgías y los placeres carnales que tú quieras, pero eso no es felicidad. Eso se llama placer. Y el placer agota. Tiene sus momentos, pero luego vuelves otra vez a la realidad. Entonces, no es lo mismo el placer que la felicidad. Nunca vayas a confundir, por favor, los términos, porque la ignorancia nos puede hacer pensar otra cosa. Entonces, resulta que la condición de estos hombres era precisamente esa. Y no había nadie que lo pudiera atar, no había nadie que lo pudiera frenar y controlar. Este tipo de personas a veces son incontrolables. Porque muchas veces estas personas te dicen, es que me gusta, para eso he venido, no quiero otra cosa, no quiero el cielo, quiero gozar, eso es todo lo que quiero. Oye, pero vas a perder tu alma, no me importa, solo quiero gozar, ¿está bien? ¿Eso qué quiere decir? Endemoniamiento. Hay un demonio que no está dejando que te puedas acercar a la realidad que se llama vida eterna, donde tú ya no razonas correctamente desde el ángulo correcto, es porque hay otro poder que te está dominando. Ya no es tu voluntad, es la voluntad de un ser malévolo que te está sembrando la idea de alejarte de lo correcto y de lo real, de lo justo. Y finalmente, mira en qué terminó poniendo a estos hombres. Llegaban, dice, a golpearse ellos mismos, a sangrar, hasta el punto que habían perdido por completo el juicio. Es a eso a lo que lleva Satanás. Miles de aquellos que buscan las grandezas, el dinero, son capaces de matar a toda la humanidad. No les interesa, son genocidas. ¿Por qué? Porque están poseídos por legiones. ¿Pero tienen solución estos individuos? Jesús presenta que sí. ¿Cuál es la forma? La forma en que Jesús operó, el método de Jesús. ¿Cuál es el método de Jesús? Escrito está, la palabra de Dios. Predicarles el evangelio tal como es. Cuando tú predicas el evangelio con las profecías, haces que se conozca Jesús. La noche anterior a este incidente, Jesús había calmado los vientos, las tempestades, el mar, que estaba turbulento, las falsas doctrinas. Estaba mostrando su poder, su gloria, se estaba mostrando como el prometido de las profecías. Cuando tú presentas las profecías, esas profecías hacen que la gente diga, ¿quién es este? Que los vientos y el mar le hacen caso. Tú lo que tienes que lograr cuando llevas el evangelio es que la gente pregunte, ¿quién es ese que es capaz de predecir el futuro, de decirnos las cosas que están por suceder con exactitud? Eso solo va a pasar cuando presentes Daniel y el Apocalipsis, cuando presentes el mensaje de los tres ángeles, el evangelio para nuestro tiempo. El evangelio para el tiempo de Jesús estaba siendo presentado por Jesús, la primera parte de ese evangelio, y nosotros predicamos la segunda parte. La primera parte es la primera venida de Cristo, la segunda parte es la segunda venida de Cristo. Y cuando presentamos la segunda parte, se llevan a cabo milagros en este tiempo. Los milagros para este tiempo no van a ser como los que Jesús hacía poniendo las manos y sanando enfermos. Los milagros para este tiempo serán por la proclamación del mensaje de los tres ángeles, que despertará a los individuos que lo escuchen y los sacará de sus posesiones satánicas para enseñarles, uno, que tienen que prepararse para la segunda venida de Cristo. 2, que deben llevar una alimentación sana, acorde con los principios, temed a Dios y dadle gloria, si pues coméis y bebéis, que sea para la gloria de Dios, y allí estarán los milagros hechos por Dios.
Así que el mensaje de los 3 ángeles cumplirá los designios divinos. Hará que todo lo que Dios quiere que se realice, se lleve a cabo. Muy bien, así que entonces ya tenemos aquí la experiencia de este endemoniado. Seguimos leyendo. Nadie dice podía atarlo. No había forma, es por gusto. Ese tipo de personas, nada, ni aunque le des los mejores consejos no lo va a cambiar. Tienen que ser las enseñanzas divinas. Es interesante ver que personas que se ponen a estudiar Daniel y el Apocalipsis, que tienen inmensas montañas de dinero, al estudiar Daniel y el Apocalipsis y buscar comprenderlo, cambian, resucitan, vuelven a la vida y se dan cuenta que han encontrado lo que los millones no les habían dado. Encuentran la situación real de lo que Dios enseña. Había una misión más bonita, más especial, más placentera que todos sus placeres. Pero eso solo pasa cuando ellos, por ellos mismos, buscan esa verdad. Qué bonito. Sigue diciendo más, verso 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Así que todos los consejos que se le daba, todas las formas en que se quería curar a este personaje no funcionaban. Cuando tú quieres ayudar a ese tipo de personas que están metidas hasta la cabeza en el lodo y en el fango de la búsqueda de este mundo, no hay forma. Lo tratas de detener por todos los lados. Oye, ya deja esos vicios. Mira, el licor te va a matar. Los placeres carnales te van a exterminar. El pensar en el dinero te va a volver un malandro, un delincuente. Ya no te va a interesar la vida. Nada. Por momentos lo atas. Te está escuchando y luego se desata y rompe los grillos otra vez. Es por gusto. Su condición es así. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. Interesante. Los montes, Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3 dice que el monte es la casa de Jehová, la iglesia, el templo. ¿Eso qué quiere decir? Que este hombre dice daba voces por los montes. O sea, toda persona que está metida en estas cosas, cuando tú le predicas en la iglesia, se burla. Dentro de las mismas iglesias, blasfema. Y comienza a decirte, estás loco, la búsqueda del dinero es la vida. Yo no quiero ser más pobre, todavía dicen, ¿no? Y blasfeman e insultan. No solamente dice por los montes y en los sepulcros. Obviamente los sepulcros representan a los lugares donde están los muertos espirituales. Vale decir, donde quiera que te den consejería en el mundo, en cualquiera de esos recintos donde parecen darte consejos de cómo hay que mejorar la sociedad y hasta te dan ideas medias irracionales, medias salidas de la realidad, de filosofías huecas. Ni eso tampoco lo ayudaba. Toda la psicología, todo lo que querían hacer por él no lo ayudaba. Era imposible. E hiriéndose con piedras. Sin duda, cada vez que éste se enfrenta con las verdaderas piedras, las piedras representan también al pueblo del Señor. Cristo es la piedra principal, vosotros como piedras vivientes, dice el apóstol Pedro. Y sería con las piedras porque salía más bien chocando con los que le querían ayudar. Increíble. Continúa diciendo más. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Ajá, dice cuando vio a Jesús de lejos. Jesús representa el Evangelio, es la predicación de la palabra. Cuando le llegó el Evangelio como debía de ser, entonces dice corrió y se arrodilló. ¿Sabes que estas personas reconocen cuando la verdad está frente a ellos? Tú les predicas las profecías y ven la claridad de estos mensajes e inmediatamente se humillan. Los gadarenos, cuando vieron el milagro de Jesús, se humillaron, pero no se convencieron. ¿Por qué? Porque dice, le rogaron, porque no lo vinieron a botar a patadas a Jesús. Al contrario, vinieron con delicadeza y le dijeron, por favor, anda, vete. O sea, manifestaron respeto. Estos también hacen lo mismo cuando ven la verdad. Y te dicen, sí, está interesante, sí, se cumple. Pero cuando sigues hablando con ellos te dicen, sí, pero meterse con la Biblia no, pierdes mucho. Luego te conviertes en una alfombra, todos pasan sobre ti.
Es más, meterse con esto de la religión, no, pues es que ya te tienes que volver muy humildito, tienes que aguantártelas todas y yo para eso no soy. Y siguen profundizando y sin darse cuenta se siguen hundiendo y luego ya te dicen, no, pero dice que los religiosos solo son puro dinero, que incluso se están haciendo ricos con los diezmos y las ofrendas y se van endemoniando más y más. Hasta que finalmente terminan diciendo, yo no creo en la religión y punto. Es como Satanás va llevando paso a paso a la perdición porque tuvieron intereses en esta tierra. Si hubieran sido humildes no les ocurriría eso. Así que cuando este hombre dice que vio a Jesús, se arrodilló y quiso pedir ayuda. ¿Y qué pasó? Sigue diciendo el versículo 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué? Versículo 8 dice, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Interesante. ¿Sabes que cuando a una persona que esté en estas condiciones le llegue el Evangelio, la palabra del Señor inmediatamente comienza a sacar al mal espíritu del interior de ese hombre? Cada enseñanza de la palabra de Dios le va diciendo a ese hombre, estás mal. Mira los grandes de la antigüedad, mira los patriarcas y los profetas, lo que hacían. Y cuando vas estudiando, tú ves lo que los patriarcas y profetas hacían. ¿Qué cosa hacían los patriarcas y profetas? De Abraham se dice que vivía en tiendas y cabañas porque esperaba la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto es Dios. Y que los grandes hombres de la tierra pasaron como peregrinos por esta tierra porque buscaban la patria verdadera, la vida real, no la fantasía que se vive en este mundo. Cuanto más va comprendiendo ese hombre al recibir el Evangelio, comienza a sentir que lo atormentan. Quiere pedir ayuda, sabe que es verdad, quiere humillarse ante Cristo, pero los demonios hablan por estos y comienzan a decir, no, ya eso es demasiado, ya mucho pide, que nadie va a poder cumplir eso, yo no doy para eso, por eso no me gusta la religión, por eso nada, la religión y la política son iguales, y comienzan a buscar pretextos para escapar. Porque el rato que quieren pedir ayuda, los demonios comienzan a hablar. ¿Qué se llama eso de los demonios? Todo eso que se han maleducado, esas ideas que ellos creen ser las correctas son los demonios. Todas esas enseñanzas falsas ahora hablan por ellos, pero están mal fundamentadas. Jesús comienza a romperlas. Si ellos siguen escuchando el Evangelio, romperá sus falsas ideas y los libertará, y entonces se cumplirá, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y qué sucedió? Sigue diciendo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Sin duda, este hombre tenía muchas dudas en la cabeza, sin fin, de ideas equivocadas y erradas. Todo eso tenía que salir. ¿Con qué? Con la palabra de Cristo. Solo la Biblia es tu solución en este mundo. Si tú vives de toda palabra que sale de la boca de Dios, sin duda quedarás liberado. Versículo 10. Por eso el texto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, es decir, que no los mande al abismo. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Ahora, otra vez se hace mención del monte, la iglesia, pero dice que allí cerca había un hato de cerdos. ¿A quién representa los cerdos en esta parte del texto? Bueno, el apóstol Pedro nos habla de un grupo de personas a las que se les llama así. Segunda de Pedro capítulo 2, y en el versículo 21 y 22 dice, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Interesante, fíjate a quién les está llamando ahora cerdos. En la representación simbólica, obviamente, son todos aquellos que por amor a los intereses de este mundo, al dinero, a las ofertas de este mundo, prefieren renunciar al Evangelio de Cristo. Sí, hay mucha gente que estuvo en la iglesia y que está en la iglesia y que por buscar las grandezas de esta tierra,
se hacen del lado del mandamiento de Dios. Les interesa más lo económico y dicen, no, pero es que entonces, ¿de dónde voy a sacar? Todavía preguntan. Y Jesús les responde, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo os vendrá por añadidura. No le quieren aceptar, pero si lo hicieran, Jesús los ayudaría, porque Él tiene el poder. Mía es la plata, mío es el oro, mío es el mundo, mío es todo lo que en Él habita. Así que es el dueño de todo el universo. ¿Cómo al dueño le vamos a decir de dónde vas a sacar? Eso no tiene ningún sentido. Pero quiere el Señor que nos dediquemos a Él, a la verdad. Esta verdad no te va a quitar nada, te va a dar mucho, mucho más de lo que tú te imaginas, pero te va a dar lo real, no lo ficticio. De manera que entonces aquí se presenta el caso de estas personas, pero cuando estos se cierran en sus deseos, entonces San Mateo capítulo 7, versículo 6, fíjate lo que dice allí nuestro Señor Jesucristo en relación con este simbolismo. San Mateo capítulo 7, versículo 6. Por eso es necesario decir a todas las personas y los que oyen que esta forma de endemoniamiento para buscar las cosas que son pasajeras de este mundo debe de ser combatida. ¿Cómo? Con la Biblia. Puede ser que no seas uno de esos endemoniados que te aterres y digas, ¿estoy entonces así? Puede ser que no estés en esa condición de tener que andar rascando las piedras y arañarte tú. Pero sí puedes entender que los demonios están queriendo tomar posesión de tu vida, llevándote por otro lado hacia la mentira, hacia el homicidio, hacia la crueldad. Porque la gente que busca el amor por las riquezas pronto termina en la crueldad y la arrogancia. Pierde por completo su humanidad, deja de ser un ser humano, no tiene más la imagen de Jesucristo, solamente quiere deshacerse, si es posible, de toda la humanidad para quedarse como dueño de esta tierra. Eso lo posee Satanás y quiere sembrar en los demás lo mismo. Así que entonces la advertencia. San Mateo capítulo 7, versículo 6. Fíjense lo que dice aquí. Fíjense. El Señor hizo una comparación acerca de aquellos que rechazan la palabra del Señor. Dice el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué cosa? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús acá? A ese tipo de personas. En este caso eran los fariseos, eran los saduceos, que habían renunciado a los mandamientos de Dios y habían implantado tradiciones para poder seguir solamente la búsqueda de la grandeza, el dinero. De eso es que querían ellos vivir. Cristo les dijo, recorréis las casas de las viudas para poder sacarles su dinero. Esa condición hacía que estos rechazaran el Evangelio de Jesucristo a pesar de que veían que era verdad. Pero inmediatamente estos dirigentes decían, pero es que si nos ponemos de parte de Cristo, nos van a quitar el trabajo. ¿Y de qué vamos a vivir? Acá tenemos todo, la gente se postra a nuestros pies y nos mira como los grandes, nos respeta, pero vamos a perder el respeto si seguimos a Jesús. ¿Cuánta gente prefiere dejar de decir la verdad por cuidar su reputación, que ya en esa condición no sirve para nada? Y prefieren traicionar la justicia, tan solo por el miedo de decir, es que si yo hago esto, me botan del negocio, me botan del trabajo. ¿A cuánta gente se ha visto que se le ha realizado ese tipo de injusticia en contra de su persona? Tan solo por haber querido defender lo justo. Los echan de los trabajos, los sacan de cualquier lugar donde están. Eso hacían los fariseos. Y cuando tú hablabas con estos fariseos, entonces llegaban al punto de que te rechazaban la verdad y se venían sobre ti. Así hay personas hasta el día de hoy en el mundo que hacen lo mismo. Tú les predicas el Evangelio y cuando ven que el Evangelio les pide cosas que a ellos no les gusta, se vienen contra ti y te insultan. Entonces,
Cuando se dice, regresemos al texto, que a estos demonios se les permitió que se vayan a ese hato de cerdos, ¿no?, que estaban paciendo, y les rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces los demonios posesionaron a esos cerdos, y ahí es donde está la condición de aquellos que renuncian a la verdad por la búsqueda de los intereses de esta tierra, de lo que Satanás les ofrece. La búsqueda de la perdición. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Toda esta gente que prefiera renunciar a la verdad, pisotear las perlas del Evangelio, porque las perlas son cada texto bíblico, todos los que prefieran hacer eso con el Evangelio, ¿dónde terminarán? Dice: ahogados entre las naciones, pueblos, tribus y lenguas, con los mundanos, perdidos, buscando lo que los mundanos pierden, pero que al final se ahogan. Ese es el final que les espera. Continúa diciendo más, verso 14: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad. ¿Quiénes son los que apacentan los cerdos? Aquellos que son los maestros que les enseñan a la búsqueda del dinero. Todos esos que enseñan cómo hacer más dinero, cómo ganar más dinero, toda su vida parece estar en eso, descerebrados completamente. No viven la realidad, viven su mundo de fantasía. Puedo viajar, puedo movilizarme todos los días en avión, todos los días en los mejores lugares, todos los días en los centros de placer y diversión. Están totalmente descerebrados. Y eso le enseñan a la gente. Esa es su vida. Estos que apacientan a los cerdos, falsos pastores, falsos maestros como los fariseos y los saduceos, que solamente empujaban a la búsqueda del dinero, del placer, de lo temporal, queriendo vencer a los romanos. Este va a destruir nuestra influencia y los romanos nos quitarán nuestro lugar santo, dijeron los sacerdotes. Dijo el sumo sacerdote: ustedes no saben que es mejor que uno muera y no que toda la nación perezca. Es mejor que uno muera, refiriéndose a Jesús, y que no toda la nación perezca. Estaban buscando los intereses económicos. Estos que apacentaban, los falsos pastores que a la gente le enseñan solamente búsqueda de los placeres, el dinero para sus bolsillos de ellos, todos esos son los que apacentan los cerdos. Interesante. ¿Cuántos movimientos religiosos hay que se encargan del evangelio de la prosperidad, ¿no? Todo es dinero en esas religiones, todo es plata, Dios te va a bendecir, y solo los avarientos que van a escucharlos y los avaros que les enseñan, porque tanto el pastor como los oyentes son avaros. Todos van por el dinero, no van por la salvación, no quieren nada con los mandamientos de Dios. Toda iglesia donde te digan que los mandamientos de Dios son puro legalismo, que obedecer los mandamientos de Dios son legalismo y que nadie se salva por obedecerlos, ya tienes que saber, son apacentadores de cerdos. Eso es lo que presenta la palabra del Señor. Solamente la búsqueda de lo material, no les interesa lo espiritual. ¿Sabes cuándo se sabe que a una persona le interesa lo espiritual? Cuando quiere guardar la ley de Dios. Cuando entiende que los 10 mandamientos son la única clave fundamental para poder entrar en el reino de los cielos. Apocalipsis 22:14 dice claramente: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Pablo decía: porque yo sé que la ley es espiritual, así que entonces solamente los espirituales aman la ley. Así, de esa forma, es como entonces estos que apacentaban los cerdos, ¿qué hicieron? Huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Miren, la ciudad representan iglesias. Y en los campos, todos los lugares por donde pasaban, fueron ya toditos, los alborotaron diciendo: vamos a ver, este ha malogrado el negocio. Eso es lo que siempre pasa con los que llevan el evangelio. Los hacen quedar mal, como que los que llevan la verdadera palabra están buscando intereses y por eso se están deshaciendo de los cerdos. Interesante, ¿no? Todo cuadra. Y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo.
Verso 16. ¿Miedo a qué? Miedo a perder su economía. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué gracioso, ¿no? En lugar de decirle, qué lindo que tengamos un Salvador acá, nada. Por favor, vete. Ya sabemos que eres Salvador, ya sabemos que puedes hacer todo eso, pero ¿sabes qué? Vete. Ya sabemos que tu palabra cambia, ya sabemos que tu palabra transforma y da felicidad, ya sabemos, pero vete. Es increíble cómo el dinero había llegado a hacerles perder la razón. Verso 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Verso 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Sin duda, este endemoniado, que ahora estaba sano, fue a contar cómo había sido rescatado. Mientras los otros iban a contar, nos han malogrado el negocio, este iba diciendo, me salvaron la vida. La vida eterna vale más que cualquier cosa. Tienes algo más bonito para testificar, que Jesucristo vino y te salvó, que dio su vida por ti y que ahora tú quieres tomar esa salvación para que se haga realidad también en tu vida. Cristo salvó a la humanidad en la cruz del Calvario. Ahora, toda la humanidad que lo acepte entra en ese camino de salvación. Nadie puede decir que está salvo, pero la salvación está hecha en la cruz del Calvario, para todos nosotros. Pero nadie puede decir que ya está salvo, porque solo salvos serán aquellos que finalmente hayan vencido. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice San Mateo 24:13. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 28, el apóstol Pablo dice que Cristo viene para salvar a los que le esperan. Así que entonces, hoy podemos aceptar esa salvación y comenzar ese camino de salvación que lleva a la vida eterna por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios, conociendo su santa palabra. Vamos a pedirle a Jesús en esta noche de rodillas que nos ayude para poder investigar la palabra y vivir de toda palabra que sale de su boca. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, Creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores, estamos agradecidos a ti por darnos, Señor, tu santa palabra, y te rogamos que nos ayudes a ponerla por obra y a compartirla con quienes todavía no conocen de estas realidades. Te rogamos, Padre Santo, que todo esto que hemos aprendido hoy pueda ser también comunicado por medio de nosotros a otros que no han oído todavía de ti. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema hermoso más. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Compártelo. Estamos también a través del hashtag del Último Llamado Divino. Estamos a través de la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino y el Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. No te olvides de decirles a otros que escuchen la palabra del Señor. YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, con milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, querido hermano, y un feliz sábado. Amén.